La vulnerabilidad al VIH puede verse incrementada por la intersección de múltiples factores sociales como el género, la raza, la etnia, la pobreza y la condición de inmigrante, entre otros. Estos factores pueden interactuar de forma compleja y sus efectos suelen ser acumulativos. Algunos ejemplos de estos son las vulnerabilidades sociales, cuando se dan simultáneamente múltiples desventajas sociales como las dificultades económicas, la falta de vivienda y la situación de vida en la calle, exponen a las personas a un mayor riesgo de contraer el VIH. Otro ejemplo, normas de género, como la falta de acceso a la educación en sexualidad y en salud reproductiva, sumada al machismo, la violencia y las desigualdades de género que limitan acceso a los diferentes métodos y servicios de prevención del VIH. También la vulnerabilidad estructural, como el ejemplo de una mujer trans negra que también es trabajadora sexual, se enfrenta a la vulnerabilidad estructural del sexismo, de la transfobia y el racismo. El estigma y la discriminación también es otro factor. Las personas que viven con el VIH pueden ser estigmatizadas por sus familias, comunidades y otras personas. Este estigma puede llevar a las personas a aislarse, lo que dificulta la satisfacción de sus necesidades y la realización de sus derechos. Hola, soy Daniel de Castro y hoy en Diálogos Latinoamericanos VIH 2030 nos adentraremos en un análisis crucial sobre el enfoque interseccional de las vulnerabilidades al VIH en el contexto de la nueva estrategia sobre el SIDA que se diseñará en 2025. Te damos la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexiones. El pensamiento interseccional desafía los enfoques de talla única, a menudo percibidos como la mejor manera de llegar rápidamente a la mayoría de las personas en situaciones como las respuestas a epidemias y a emergencias. En su lugar, el enfoque interseccional nos ayuda a entender mejor la diversidad social y a cuestionar las categorías sociales predefinidas. Pero antes de empezar, es importante comprender mejor el concepto de interseccionalidad, para que entendamos de la importancia de su aplicación a la respuesta al VIH. Las comunidades más afectadas por el VIH, incluidas las mujeres migrantes, las personas trans, las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas, enfrentan múltiples barreras para acceder a los servicios de prevención, tratamiento y cuidado, lo que pone en riesgo los avances logrados hasta ahora. Comenzamos con Guillermo Márquez, asesor senior de apoyo a la comunidad del equipo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, aquí presente en Estoy Conmigo. Gracias, Guillermo. Y también de manera virtual recibimos con gusto desde Chile a Bianca Vidal, activista y defensora de los derechos de las mujeres trans, que actualmente lidera la organización FemiTransLAC, dedicada a visibilizar y defender los derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe. También desde Chile, Sara Hernández, coordinadora regional para el Cono Sur de la Red de Jóvenes con VIH de América Latina y el Caribe, JMASLAC, y cofundadora de la Red Juvenil también para América Latina y el Caribe. Desde Bolivia nos acompaña Ruth Mamani, de la Coalición Latinoamericana de Pueblos Indígenas. Y asimismo, desde Cali, Colombia, les presento a Macu, quien es historiador y geógrafo, activista afroqueer y asistente de investigación en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, CEAF, de la Universidad ICESI. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este diálogo latinoamericano VIH 2030. Guillermo, me gustaría de empezar contigo hablando un poco de la estrategia mundial actual y el enfoque que ha puesto en las comunidades, en las desigualdades y especialmente en los 10-10-10, los facilitadores sociales, ¿no? Cuéntanos por qué este abordaje es importante y cómo nos ha guiado en esta trayectoria en los últimos años. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludo a los colegas que nos acompañan virtualmente.
Bueno, pero yo pienso que efectivamente la estrategia coloca a las desigualdades como un pilar principal para poder tener una aceleración hacia las metas 2030, es decir, hacia el fin del SIDA, ¿no? ¿Y por qué las desigualdades? Bueno, porque la evidencia ha demostrado que las desigualdades determinan a qué nivel una persona puede acceder a servicios básicos, estoy hablando de servicios de salud, servicios de educación. Y vamos al ejemplo clásico, ¿no? La distribución de recursos. Sabemos que tenemos una gran dificultad y una gran desigualdad en la distribución de recursos en nuestra región. Sabemos que las personas pobres tienen menos posibilidades de acceder a la educación, a la salud. En algunos países, una niña tiene menos posibilidades de acceder a servicios de educación que un niño de la misma edad. Y oportunidades de trabajo, de empleo, de desenvolvimiento como una persona productiva en la sociedad a la que pertenece, ¿no? Cuando nos vamos y traducimos esto en los 10-10-10, estamos hablando ya más específicamente de la respuesta del VIH. Los 10-10-10, como todos sabemos, significa metas que se han colocado para específicamente abordar las desigualdades y algunas barreras socioestructurales que se identificaron como condicionantes para una persona acceder a servicios de prevención, de tratamiento de VIH, ¿no? Y estamos hablando específicamente, por supuesto, de estigma, discriminación, la desigualdad y la violencia de género y algunas leyes que aún están penalizando y están criminalizando, ya sea las condiciones de VIH de una persona, ya sea su condición social, su identidad de género, por ejemplo. Entonces, la estrategia, y esta estrategia por primera vez en la historia, define metas claras y la necesidad y el reconocimiento por todos los países, por todos los gobiernos, por todas las sociedades y las comunidades y la sociedad civil y los cooperantes de que si queremos avanzar hacia las metas 95, 95, 95, es decir, a las metas de acceso a servicios de prevención, de tratamiento y a de supresión viral, necesitamos atacar y eliminar estas barreras, es decir, necesitamos trabajar en estos condicionantes socioestructurales para poder llegar allá. Si no atacamos estas metas, si no atacamos estos condicionantes socioestructurales, simplemente no habrá fin del SIDA en el 2030. Gracias, muy importante este escenario para que comprendamos lo que está en juego, ¿no? Y principalmente quisiera escuchar de Bianca, ¿cuáles son los principales obstáculos que una mujer trans migrante enfrenta en cuanto al acceso a servicios de salud, especialmente en lo que respecta a la prevención y tratamiento del VIH? Bienvenida. Bueno, desde su origen, tránsito y destino, la situación irregular. En muchos países el acceso de las compañeras es imposible por su situación migratoria o irregularidad migratoria, que aumenta la brecha en la salud, ya que sigue existiendo la xenofobia, transfobia, estigma y discriminación en los sistemas de salud al acceso de la comunidad de mujeres trans en situación de movilidad y migración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando van de un lugar a otro y necesitan, por ejemplo, acceder a a un medicamento como la PrEP, existen barreras que están estatalmente establecidas por el mismo hecho de no estar, de estar en tránsito dentro de un país o de estar en destino ya de un país, pero no haber entrado en forma regular al país o muchas veces no ha podido acceder a regularizar su situación migratoria. Lo que quiere decir que no accede a ningún derecho de salud, de vivienda, ni de educación, ni de ningún tipo. Entonces las compañeras se ven enfrentadas a tener que estar en forma irregular en casi todos los países donde van de un lugar a otro hasta que pueden regularizar. Muchas veces hemos tenido que luchar en situaciones complicadas donde las compañeras llegan con un diagnóstico que ya venían desde su país, estuvieron en otro país en tránsito durante un tiempo, llegan acá con un mes de tratamiento antirretroviral y hay que prácticamente obligar a las autoridades de salud o decirles que nos apoyen y hacer ese nexo y ese link en forma personal cuando debiese estar establecido que el tratamiento de VIH, vengas de donde vengas,
tiene que ser gratuito y expedito. Que eso es lo que ocurre muchas veces, que por no tener un DNI del país o un RUT, como se dice acá en Chile, no pueden acceder tan fácilmente y a veces se pierde la adherencia porque estamos esperando de un mes a mes y medio que le den el tratamiento antirretroviral en muchos casos. Es eso. Sí, entiendo. Y en un país donde hay una estructura, hay servicio, o sea, aún así hay barreras para que estas personas logren acceder a estos servicios, como también nos hablaba Guillermo. Sara, ¿qué impide, por ejemplo, a la juventud en toda su diversidad de ejercer sus derechos de salud sexual y reproductiva y de tener un mejor acceso a servicios de prevención y tratamiento de VIH? Hola a todas las personas, primeramente, que nos están viendo. Bueno, pienso que en esta pregunta hay que distinguir, porque por una parte tenemos específicamente a las juventudes con VIH y también como las juventudes en su todo, en su diversidad. Voy a empezar como la pregunta dice, con respecto a ejercer los derechos de salud sexual y reproductiva y tener un mejor acceso a servicios de prevención y tratamiento del VIH de toda la juventud. Voy a partir por eso. Yo creo que igual Guillermo ya iba adelantando un poco con el tema de las barreras legales. O sea, todavía tenemos países en Latinoamérica que piden el consentimiento parental para acceder a pruebas e información incluso con respecto a las infecciones de transmisión sexual y también con respecto a todo lo relacionado con la educación sexual integral. Creo que también una de las cosas principales eh, que se podría mejorar es el tema de la participación juvenil, porque pasa mucho de que la juventud hoy en día no está integrada en la elaboración de la política pública, y al no tener un puesto en esa mesa, en esos espacios donde se discuten este tipo de cosas, se deja fuera de la agenda. Por ejemplo, yo no tengo la misma perspectiva de una persona adolescente, entonces abrir esos espacios, abrir esas mesas de diálogo, escuchar a la adolescencia, escuchar a la juventud de diversas edades, y creo que también es clave para mejorar el acceso a los servicios de prevención y de tratamiento del VIH. Otra cosa, y también bueno, que también hablaba Guillermo, es el tema de la desigualdad, también la desigualdad en específico la socioeconómica, porque igual tenemos personas que no están teniendo acceso a educación. Hace poco hicimos una escuela de formación en derechos humanos en la Red Juvenil LAC, y el 80% aproximadamente nunca habían tenido acceso a un tipo de capacitación de esa índole. Entonces, también tenemos que ver de que tienen que abordar estas barreras que condicionan a las personas. Y creo que esas principalmente, y bueno, la compañera Bianca también hablaba, y en general el estigma y la discriminación aún persisten en los centros de salud, en los colegios, en los liceos, como le decimos en Chile. Todavía como el estigma y la discriminación hacia las personas que viven de VIH o de la diversidad sexual, como personas de la comunidad LGBTIQ+, personas trabajadoras sexuales, etcétera. Y eso también continúa siendo una barrera. Entonces creo que son muchas cosas las que hay que abordar como para decorar este acceso como a los servicios de prevención y tratamiento, pero vamos de a poco, y ya estar hablando de esto es un gran avance. Y lo bueno es que ya están bajo la lupa, o sea, logramos identificar, logramos nombrar, ¿no? Cuáles son estas barreras y por qué. Entonces ahora nos toca, tal vez en esta nueva estrategia, entender cómo de verdad poner todo esto en práctica. O sea, el cómo tal vez sea la parte más importante, ¿no? Gracias, Sara, por eso. Ruth, tienes una experiencia en territorio como líder de las poblaciones indígenas. Compártenos, por favor, cuáles consideras que son los principales retos que enfrentan estas comunidades indígenas en nuestra región, también en términos de acceso a la información que sea adaptada a sus contextos para que alcancen servicios de prevención y tratamiento de VIH. Hola, muy buenas tardes. Soy Ruth Mamani de Bolivia y una mujer indígena.
Lamentablemente, hablar del tema de acceso a los servicios del tratamiento aún falta aquí en Bolivia. Más que todo en las comunidades aún no está entrando. No hay mucha información. Existe aún el machismo que está enraizado en las comunidades, el, el tabú del tema de hablar del tema del VIH es como le digo, es tabú. Y si hablamos, decir que una persona tiene el diagnóstico del VIH, inmediatamente son desterrados o echados de las comunidades, ¿no? Entonces ahí se mantiene el anonimato y realmente viven. Para acceder a los medicamentos tienen que caminar distancias y luego llegar a la carretera, tomar el transporte para ir a la área que es urbana para poder acceder al tratamiento. Y realmente es muy triste, ¿no? En pueblos indígenas, porque uno, hablar de la tercera edad también, porque la edad no les permite acceder o venir desde su lugar de la comunidad a recoger sus medicamentos. Peor si hay un niño que es huérfano y solamente lo tienen al abuelo, a la abuela, y no hay tema económico y la pobreza. Es lo que puedo decir. Sí, gracias Ruth. De verdad una situación que necesita mucha atención, ¿no? De la parte de gobiernos, de las personas y actores que trabajan en la respuesta al VIH, especialmente para esta adaptación cultural y alcance de los servicios. Macu, ¿cuál consideras que son actualmente los retos que tenemos para la promoción de la salud desde de tu perspectiva, particularmente para las poblaciones afrodescendientes, y cómo las iniciativas lideradas por la comunidad pueden mejorar, por ejemplo, la respuesta al VIH o a otros servicios de salud? Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Yo creo que estoy muy de acuerdo también con la respuesta de Ruth, me adhiero mucho a eso. Creo que también la realidad de las comunidades negras, indígenas, en términos de las desigualdades sociales y socioeconómicas son muy similares. Para el caso de Colombia, esto no es diferente tampoco. En Colombia, por lo menos las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, vivimos en un 76% de esta población en situaciones de pobreza extrema, ¿no? No pobreza, sino pobreza extrema o pobreza multidimensional, que es como le llamamos aquí en Colombia, es decir, que son personas que se encuentran en una situación en la que ni siquiera tienen ingresos superiores a $80 mensuales, ¿no? Entonces, como que muchas veces cuando hablamos de temas de pobreza y específicamente de racismo estructural, porque lo que viven las comunidades étnicas no es únicamente una situación de empobrecimiento, sino también una situación de racismo estructural en donde no hay inversión en los territorios de las comunidades étnicas, en donde los territorios de las comunidades étnicas son también explotados en sus recursos naturales por parte del Estado, por parte de multinacionales externas. Y para el caso de mi país, también somos abusadas, explotadas por el conflicto armado. Ustedes saben que Colombia es un país que lleva que tuvo un conflicto armado de más de 50 años y que hoy, aún después de haberse firmado un acuerdo de paz, sigue siendo bastante complicado lograr esa paz que se concentra en estos territorios. Entonces creo que una de las grandes barreras podría ser esa, ¿no? Como que el racismo estructural. Como que, por ejemplo, personas pertenecen a comunidades étnicas no pueden acceder de manera integral a todos los servicios que por ley deben recibir las personas que están recibiendo un tratamiento antirretroviral, que no es únicamente recibir el medicamento, sino, por ejemplo, poder acceder a eh, servicio psicológico, a tener un acceso de mejor calidad en términos de salud mental. Y hay territorios en donde ni siquiera las entidades de salud cuentan con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿no? Y que para remitirse a estas citas toca que tener, por ejemplo, una cita cada 3 meses para recibir tu terapia, ¿no? Tu terapia con un psicólogo, con un psiquiatra. Y pues eso también influye muchísimo en la salud mental de estas personas. O incluso territorios en los que es muy complicado acceder a una prueba de VIH o siquiera acceder a un condón
porque, por ejemplo, conseguir un condón puede costar 5.000 pesos colombianos, pero hay personas que consiguen 10.000 pesos colombianos al día para comer las 3 comidas al día, ¿no? Que es dinero que no alcanza. 10.000 pesos vendrían siendo poco más de $2, de $2.50, ¿no? Entonces, como que son situaciones bastante complejas porque las personas, pues, como que pueden recibir constantemente este mensaje de, por ejemplo, utilizar el condón es importante para prevenir la transmisión del VIH, pero si tengo que comer, pues uno, ¿qué va a preferir la gente, no? Como, ¿será que voy a usar $2 para comer o $2 para comprar un condón, ¿no? Entonces son situaciones bastante complejas. Y ya como para finalizar y retratar también este ejemplo de cómo funciona el racismo estructural en las poblaciones étnicas, por ejemplo, el lugar de donde vengo yo, que es Tumaco, un municipio del Pacífico colombiano al suroccidente del país, esa región recibe menos de 300.000 millones de pesos al año, cuando, por ejemplo, en la universidad pública en la que yo estudié, recibe 80.000 millones de pesos más de lo que recibe todo un departamento, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que la universidad en la que yo estudié son 30.000 habitantes, pero la región de donde yo vengo son 300.000 habitantes, ¿no? Y que aún así el dinero ni siquiera alcanza en una universidad pública en donde ni siquiera hay papel higiénico en los baños o jabón. Entonces ahora imagínense en cómo alcanzará ese dinero en una región, en un departamento donde hay muchas más preocupaciones que tener papel higiénico y jabón de baño en las universidades. Entonces creo que esa es una de las grandes barreras. Y que pues las personas que somos conscientes de eso, que desde el activismo, que no hemos podido acceder a la academia, pues tenemos unas redes comunitarias, unas redes solidarias, en donde vemos la forma en la que podemos también sanar ante los estigmas, y en la que podemos conseguir otras redes en las grandes ciudades para poder llevar los medicamentos y acceder a los otros servicios como lo psicológico, un nutricionista, un infectólogo, etcétera. Gracias, Marco. Muy importante cómo logras explicarnos con ejemplos muy concretos cómo el acúmulo de capas de vulnerabilidad a través de todas estas interseccionalidades pueden de verdad excluir totalmente personas de siquiera pensar en acceder a servicios de salud básicos, ¿no? Entonces es muy interesante e importante tener esto muy claro en esta discusión sobre la estrategia mundial y cómo podemos desde la respuesta al VIH atacar estos puntos. Guillermo, esta estrategia mundial puso la lente en las interseccionalidades, en las vulnerabilidades que se entrecruzan también con el estigma, la discriminación, con el VIH. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas, por ejemplo, con la plataforma Alianza Mundial contra el Estigma y Discriminación, que también tiene ejemplos concretos, ¿no?, en el territorio? Gracias por esa pregunta. Creo que, Macu, creo que los ejemplos que tú has puesto, creo que son, tengo que subir la barra, ¿no? Para poder realmente ejemplificar de la manera tan elocuente como lo has hecho estas interseccionalidades, ¿no? Voy a comenzar con 2 puntos rápidos, ¿no? Primero, que la Alianza para la Eliminación de todas formas de estigma y discriminación relacionadas al VIH se consolida igualmente en un reconocimiento de esas interseccionalidades que hay en términos de barreras socioestructurales, ¿no? ¿Y por qué? Porque aunque la alianza tiene un pilar principal hacia la eliminación del estigma y la discriminación asociada al VIH, sí toma en cuenta muchísimos otros aspectos de los que hemos hablado hasta ahora en esta conversación, que tienen que ver con las desigualdades de género, que tienen que ver con los marcos sociales y legales aún criminalizantes, punitivos, regresivos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque las recomendaciones, la guía que la alianza recomienda ve específicamente a 6 contextos, 6 contornos, que es el contorno de la salud, el contorno de la educación, el contorno de la justicia, los contornos humanitarios, en las comunidades y en el sector laboral. Entonces, ya mirando solamente a esos 6 diferentes contornos, ya podemos ver los diferentes tipos de barreras que la alianza pretende abordar en términos de estigma y discriminación. Es decir, una ley, lo mencionó Sara, una ley en donde
tenga una provisión de necesidad de autorización para un menor de 16, 18 años para poder acceder a una prueba de VIH, ya inmediatamente condiciona a esa persona, y cuando esa persona va a buscar un servicio ya se le trata diferente, y eso, mínimo aunque sea, ya discrimina a esa persona de acceder a un servicio al cual normalmente tiene derecho. Entonces ahí, en esa alianza, considera toda esa interseccionalidad, y dentro de los contornos humanitarios, por ejemplo, están considerando igualmente a migrantes, está toda la población migrante que, como sabemos, representa una capa de estigma y discriminación adicional a otras, ¿no? El segundo punto que quiero decir es que realmente América Latina ha hecho grandes avances en términos de adherirse y de comprometerse hacia las acciones de eliminación de estigma y discriminación, tal como lo estipula la alianza, ¿no? Y mencionar que de los 38, 39 países que globalmente se han adherido y se han políticamente comprometido con la Alianza Mundial, el 27%, 11 países, son de América Latina. Y estoy hablando de un periodo de 5 años. Desde el 2018, 2019, donde se funda la alianza, y Jamaica y Argentina son los pioneros en la región en adherirse y en comprometerse a la alianza, ya hay 9 países más que lo han hecho en la región. Entonces creo que debemos aplaudirnos en América Latina por ese compromiso. ¿Y ese compromiso de dónde viene? El compromiso viene del esfuerzo de la sociedad civil, que ha puesto en realmente hacer abogacía en torno de estas barreras socioestructurales de las que estamos hablando, para conseguir una cohesión social y una cohesión en términos de compromiso hacia la eliminación de estas barreras. Tú me preguntas sobre las lecciones. Creo que las lecciones, me gustaría señalar rápidamente la necesidad de estar siempre atentos al contexto y de siempre estar preparados para innovar y para adaptarnos. Sabemos que la alianza nos da unas recomendaciones, pero esas recomendaciones están insertas dentro de contextos que son cambiantes. Hay una disminución en la disponibilidad de recursos, estamos expuestos a impactos de cambio climático que impactan sobre el acceso a diferentes servicios, pero principalmente hay cambios geopolíticos importantes en nuestra región, ¿no? Sabemos que hay tendencias un poco abolicionistas, sabemos que hay tendencias un poco conservadoras con respecto a lo que la estrategia y la alianza plantean, y eso, por supuesto, nos trae ante un escenario de necesidad de identificar esos cambios, adaptarnos, reinventarnos y ajustarnos a las nuevas necesidades, ¿no? Creo que hay varios países que podemos poner como ejemplos en la región. Tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina, en donde es un país progresista por excelencia en la región, con una ley, diría yo, de la historia de la respuesta al VIH, la más o una de las más progresistas, y en donde hay ajustes a nivel del contexto geopolítico, en donde nos lleva a la sociedad civil, a los cooperantes y a las comunidades en general a readaptarnos en el abordaje de cómo trabajamos con la Alianza Mundial y con esa ley. Y eso sí, lo podemos ver como unos desafíos, pero son oportunidades también para acercarnos y estar más próximos de las comunidades. Es decir, hablábamos de la territorialidad. Si tenemos a nivel nacional un contexto cambiante, quizás trabajando a nivel provincial y a nivel municipal más cerca de las comunidades sea mucho más efectivo. En cuanto volvemos, todo es un ciclo, ¿no? Quizás volvamos a tener condiciones más favorables a un nivel de país. Gracias, Guillermo. Sí, muy interesante este contexto, como nos explicas. Quisiera escuchar de Ruth, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que las voces de las comunidades indígenas sean incluidas de manera real y significativa en la nueva estrategia y, consecuentemente, en las políticas públicas relacionadas con el VIH? Bueno, en cuanto a la pregunta de las voces, sabemos que en las comunidades hablar, como le vuelvo a repetir, no se habla así claramente del VIH.
y hay gente que tiene que venirse aquí al área urbana, ahí sí tiene accesibilidad al tratamiento, ¿no? Eh, por el tema de distancia. Yo, por ejemplo, soy una mujer indígena que vivo en la comunidad de Copacabana y es lejos porque son 8 horas de camino. Entonces, para mi comodidad, yo tengo que venirme desde mi comunidad a la ciudad, ¿no? Y tener una accesibilidad al tratamiento. Porque en las comunidades, como le digo, existe ese racismo, discriminación, el estigma hacia las personas con VIH. Ya en una anterior, una compañera nuestra ha sido quemada, ¿no? Se enteraron, no sé de cómo, que tenía el diagnóstico del VIH y lo quemaron en la comunidad. Incluso el animalito que tenía un perrito, igual, lo quemaron hasta el perrito, sus ropas, toda. Entonces, es un poco realmente, vive la gente con temor, no dice, nadie dice su diagnóstico. Entonces, realmente no sabemos hay veces qué hacer, cómo hacer, porque el machismo en las comunidades está enraizado. Y es por eso que nosotros, algunas veces, algunas de mis compañeros, tenemos que decirle que se venga a la ciudad para poder tener una accesibilidad al medicamento. Y ni aún así, hay veces cuando llegamos el tema del idioma, ¿no? Nosotros como aymaras hablamos el tema de aymara y tengo que hacerle traducción cuando una persona viene del área rural y acompañarlo, porque a veces ni el médico entiende el idioma, no dice, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo, ¿no? Y la persona a veces tiene que migrar, hay veces, muchas veces recibe discriminación en el hospital o centros de salud y tiene que irse ahí. No viven algunos en la ciudad, se van a las comunidades, otros vienen, es así el transitorio de migración. Sí, una situación muy compleja y seguramente que necesita atención en términos de alcanzar a estas comunidades también con educación a su manera, ¿no? Pero de la sexualidad, de los derechos sexuales y reproductivos, y encontrar con la ayuda de la propia comunidad cómo desglosar tantas capas de discriminación que son culturales de cada comunidad, que siguen con nosotros por el machismo estructural que nos toca todo el tiempo. Gracias, Ruth, por estos datos y por compartir también este drama, ¿no? Que muchas personas seguramente viven en diferentes comunidades indígenas. Bianca, FemiTranslac ha logrado organizarse, capacitarse, movilizar fondos para apoyar la respuesta a la comunidad de mujeres transmigrantes en ese contexto de tantas crisis y emergencias. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y qué consideras un ejemplo de buena práctica para compartir con otros movimientos que apoyan a mujeres trans o también personas migrantes? Bueno, nosotras nos organizamos legalmente, nos constituimos el 2 de diciembre, después del Día Mundial del VIH-Sida en el año 2020, en plena pandemia, cuando nos dimos cuenta de que nuestras compañeras, la mayoría en nuestros países migrantes, no tenían un lugar donde estar, no tenían cómo alimentarse, no tenían cómo recibir preservativos, no tenían cómo acceder a los medicamentos antirretrovirales. Estábamos encerradas y bloqueadas en nuestros espacios donde no podíamos ni siquiera llevarnos un pan a la boca. Entonces, ¿cuál fue cómo logramos organizarnos a través del activismo? Personalmente, algunas de nosotras llevamos más de 20 años de activismo y buscamos aliados como agencias de Naciones Unidas, en este caso NUCIDA, y en este contexto nosotras vimos que el trabajo en red, el trabajo en equipo, el estar haciendo incidencia política, el estar hablando con los entes tomadores de decisiones, ha sido una de las mejores lecciones aprendidas. Y por ejemplo, acá en este caso, en el caso donde yo estoy en este momento en la ciudad de Antofagasta, en Chile, tenemos un politrans que se puede acceder a través de las personas, mujeres trans, migrantes o en situación irregular pueden acceder mediante el ingreso a través de los consultorios AFONASA, que es la atención en salud primaria, y acceden al politrans
en el cual se les dan las hormonas, se les dan se les revisa su estado, cómo están, se les deriva para que puedan acceder al PrEP o a los tratamientos antirretrovirales en el caso de que salgan reactivas. Entonces, el trabajo en red ha sido una de las mejores prácticas y lecciones aprendidas porque nosotras solas no podemos. Siempre vamos a necesitar de otras personas. Siempre vamos a necesitar de que exista un nexo, un lazo con otros entes para poder realizar nuestro trabajo. Y creo que gracias a ONUCIDA también, que fue la primera agencia con la cual tuvimos contacto en ese momento y la cual nos apoyó en nuestra primera instancia, nosotras decidimos, hoy en día estamos en 16 países de Latinoamérica, somos la primera red de mujeres trans, migrantes, trabajadoras sexuales en situación de movilidad humana y migración. Nunca había habido una red de mujeres trans en situación de movilidad y migración. Siempre ha habido otras redes de trans en general, pero específicamente este tema nos golpeó desde el inicio de la pandemia y pensamos que en cualquier momento puede pasar de nuevo y sabemos que ya estamos con lecciones aprendidas y con momentos en que ya sabemos cómo manejarnos si vuelve a pasar. Gracias. Gracias, Bianca. Muy interesante esta trayectoria y felicidades, ¿no? por haber logrado construir sobre estas lecciones aprendidas. Sara, ¿qué iniciativas consideras han sido más efectivas para involucrar a la juventud en la lucha contra el VIH, especialmente en este contexto con tendencias conservadoras, antiderechos, que estamos viviendo en nuestra región y en donde además aún persisten tabúes sobre la sexualidad y la diversidad? Y mira, yo creo que, bueno, para responder esta pregunta, voy a partir diciendo de que a pesar de que los gobiernos pasan, hay periodos que hay gobiernos de derecha en ciertos países o gobiernos de izquierda en otros, la agenda en general no para. Entonces, une siempre va a seguir avalando por sus comunidades, en mi caso, por las juventudes con VIH y las mujeres con VIH. Entonces, la agenda no para. Yo creo que esa es la primera, me gusta ser medio optimista. Entonces, sí que eso, y creo que una de las estrategias que más ha funcionado es para que las juventudes estén en esos espacios y que la agenda no retroceda, es que hayan personas en los espacios de incidencia o de seguimiento regional e internacional. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta de que si no hay una persona haciendo un monitoreo constante de, no sé, por ejemplo, la implementación del programa de acción del Cairo o de Beijing o de distintas agendas internacionales enfocadas en derechos humanos y en derechos sexuales y reproductivos, la agenda de VIH no aparece. Entonces, en mi caso, hay que estar revisando documentos, poniendo la palabra de VIH, hablando con las otras agendas también que son totalmente válidas, porque creo que una de las cosas que ha caracterizado también a la juventud es de que hemos trabajado eh, de forma interseccional y tratando siempre de visibilizar toda la agenda. O sea, por ejemplo, tenemos varios espacios de incidencia en derechos sexuales y reproductivos de juventudes de diferentes países de Latinoamérica, pero sabemos de que al espacio al que vayamos no voy a estar quizás visibilizando solo mi agenda, sino que también la que me contó mi compañero, mi compañera, mi compañera. Entonces yo creo que esa iniciativa del boca a boca, de que si, no sé, por ejemplo, yo no pude estar en un espacio, pero hay una compañera que va a estar, que es de otra agenda, no sé, que me ha pasado con otras compañeras, sobre todo de redes feministas, como, oye, yo no tengo espacio para ir ni nada, pero te pido por favor de que, no sé, que en la declaratoria salga el tema de juventudes con VIH, el tema del acceso a servicios, salud mental y temas que nos interesan en nuestra organización. Eh, bueno, también creo que esto mismo de hacer la abogacía, creo que a veces en la juventud, y yo he notado como una lección aprendida también, que como vamos siempre rotando liderazgo, es un poco complejo la continuidad
de los espacios. Entonces, muy importante el tema de las mentorías. Es algo súper pequeño, pero es como, por ejemplo, no sé, yo, Sara, voy saliendo de la red de juventudes con VIH, voy a tomar algunos compañeros que son mucho más pequeños que yo y les voy a enseñar como todo el proceso. Onda, si vaya a una conferencia, ¿con quién te tienes que reunir? Cómo contactar a tu delegación oficial de tu país, para irte conectando también como los procesos nacionales, porque creo que ahí quedamos como lección aprendida y que ha funcionado, es hacer este tipo como de acompañamiento a las personas que se están recién involucrando en la agenda de monitoreo de derechos humanos en general. Sí, gracias, Sara. Intentar estar por todas partes, incluyendo VIH y otros temas, ¿no? De manera interseccional también. Macu, como activista afroqueer desde la interseccionalidad entre género y raza, por ejemplo, para citar algunas, ¿no? De ellas, ¿qué vivencias te han marcado en el contexto o en el contacto con los servicios de salud y cómo las ha podido superar? Bueno, a mí me parece muy importante como esta pregunta, porque me parece también que cuando hablamos de temas de discriminación, como que la gente suele ubicar la discriminación únicamente como en el plano cotidiano, ¿no? Como en el cómo los tratamos en el día a día las personas, o para este caso en específico de cómo un médico puede llegar a tener un trato diferencial o discriminatorio con pacientes que ocupan otras identidades marginalizadas o subordinadas, ¿no? Y aunque eso es un punto importante de la discusión, me parece que también es como la capa más superficial del iceberg, como de toda la problemática que hay detrás de eso, porque muchas de las problemáticas estructurales asociadas con la discriminación en relación a temas de atención y servicios en relación con el VIH, no necesariamente pasan por cómo nos tratan los médicos, ¿no? Como que un médico, una médica puede estar completamente sensibilizada sobre temas de personas con discapacidad, de comunidades negras, de comunidades indígenas, pero si las realidades políticas y estructurales del contexto en el cual están ubicadas estas poblaciones no ayuda, pues no, la empatía no nos sirve de mucho, ¿no? Como que la empatía no va a poder solucionar ese problema. Y eso me parece que es una discusión muy importante que también debemos tener, porque tampoco es responsabilidad ni del médico, ni de las organizaciones sociales, ni siquiera de UNOCIDA, acabar con las inequidades raciales, con el racismo estructural, simplemente porque no tenemos el poder para hacer eso. El único que tiene el poder para hacer eso y el único que tiene la responsabilidad, además de hacer eso, es el Estado, ¿no? Entonces, aunque sí es importante tener médicos y médicas o instituciones de salud con profesionales sensibilizados sobre temas de discriminación, es importante también ver cómo podemos llevar estas reflexiones a las instituciones estatales, que son las únicas que pueden ayudar a que se reduzcan estas experiencias de discriminación, ¿no? Porque la experiencia de discriminación no solamente pasa con que el médico me haga un comentario por yo tener el cabello afro, por ejemplo, sino que también pasa por la imposibilidad que tienen nuestros contextos para asegurar que tengamos un acceso de servicio y un acceso de calidad. Eso también es discriminación y eso de hecho es el racismo estructural, ¿no? Entonces como que mis experiencias, al menos de manera personal, han sido muy buenas como con médicos que están muy sensibilizados sobre muchos temas. De pronto me he encontrado como con uno que otro médico que no tiene mucha información sobre qué es el VIH, o sobre qué es el PrEP, o sobre cómo acceder al PrEP o al PEP, por ejemplo, ¿no? Pero son médicos que también están sensibilizados como en muchos de estos temas, ¿no? Pero como reitero, ¿no? Como que no nos sirve de mucho un médico con mucha empatía cuando, por ejemplo, si llega una persona con algún tipo de discapacidad auditiva, una persona sorda y no sepa lenguaje de señas, ¿no? Entonces, ¿será que es responsabilidad única del médico tener que aprender lenguaje de señas o tener que aprenderse toda la lengua de una comunidad indígena? Pues yo creo que eso es muy complejo, ¿no? Porque realmente lo que debería existir es que el Estado provea unos recursos para que exista un traductor o para que exista una persona que sepa de lengua de señas, perdón, para poder informar a las personas que no hablan español, ¿no? Eso como por dar un ejemplo. Y creo que por ahí también pasa como el tema de la discriminación.
Así que si bien es importante tener médicos y médicas sensibilizadas, también es importante que encontremos la forma, los mecanismos, porque sé que es difícil, porque lo he intentado muchísimas veces también, que el Estado se haga responsable de este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo afortunadamente vivo en una ciudad grande, yo pues soy de un municipio del Pacífico colombiano, pero migré a esta ciudad, y esta ciudad, por ser una ciudad principal en Colombia, pues uno tiene la posibilidad de acceder a muchos servicios, ¿no? Sin embargo, existen lugares marginalizados que, para el caso de Cali, es el oriente de la ciudad, también conocido como Distrito de Agua Blanca, que es el lugar en donde se concentra la mayoría de la población afrodescendiente. Esa población negra llega a esta ciudad a través del desplazamiento forzado, porque, como repito, la guerra, el conflicto armado se concentró en los territorios étnicos, y estas personas se vieron obligadas a migrar o fueron desplazadas por actores armados ilegales a esta ciudad. Entonces, como que en esta ciudad, en ese lugar, nosotros hemos creado un proceso que se llama NMD, que es Negras, Maricas, Incidentes, NMD. Y desde allí, pues los pocos que hemos podido acceder a la universidad, que hay varios psicólogos, hay varios médicos también, como que llevamos unos procesos comunitarios también, ¿no? Entonces, a veces creo que también falta un poco a las instituciones mirar cuáles son los procesos comunitarios que ya se están gestando en los territorios, porque tampoco hay que pensar que las personas que venimos de territorios periféricos, de territorios marginalizados, pues no tenemos ningún tipo de agencia, no cuestionamos, no criticamos nuestra realidad, y sobre todo no pensamos soluciones ante este tipo de problemáticas, porque no es el caso. Entonces creo que lo que hace falta para disminuir esas capas y esos niveles de discriminación también es que las instituciones de salud encuentren alianza en los procesos comunitarios que ya se están gestando en los territorios y que ya trabajan y reflexionan sobre estos temas. En Negras, Maricas y Disidentes tenemos psicólogos, porque hay varios de los chicos, chicas y chiques que viven con VIH y que hacen parte de este colectivo. Y nosotros pensamos este colectivo como un espacio de terapia colectiva, ¿no? Como gestar un espacio de salud mental comunitario, ¿no? Donde de manera colectiva, porque para las comunidades étnicas es muy complejo para nosotros pensarnos los procesos de sanación de manera individual, porque dentro de nuestra cosmovisión la colectividad es lo comunitario, lo que priva, lo que prevalece, y también es la forma en la que encontramos nosotros procesos de sanación, y a través del arte, como la escritura creativa, como el hacer una bitácora, que es tipo un diario todos los días, encontramos procesos de sanación ante el estigma del VIH, y sería chido que pudiéramos encontrar una articulación mucho más seria, mucho más profunda con las distintas instituciones estatales que trabajan estos temas. Sí, Marco, gracias por esto. Y claro, al seno de las comunidades están muchas de las soluciones, ¿no? Tal vez la gran mayoría, y encontrar estos espacios, empoderar, darles condiciones. Es esto que esta estrategia, y posiblemente la nueva, venga también con esta mirada de cómo empoderar aún más estas comunidades para que estas soluciones salgan de ahí. Muchas de ellas ni son innovaciones porque son ancestrales, ¿no? Y otras sí, obviamente, innovaciones que adaptándose a este mundo desafiador que tenemos. Muy interesante, gracias por compartir eso. Guillermo, abordar el VIH desde la perspectiva de la interseccionalidad y de las vulnerabilidades demanda una inversión constante en las comunidades, ya que ellas son parte fundamental de la respuesta, como vimos en este ejemplo concreto que nos comparte Marco. ¿Qué ejemplos puedes compartir con nosotros de nuestra región en que las comunidades lideraron y tuvieron éxito y trajeron innovaciones e impacto positivo? Sí, quizás más que ejemplo quisiera hacer una reflexión, porque me parece que lo que han planteado los colegas que están en línea lo han colocado todo sobre la mesa, ¿no? O sea, cuando Macu dice no es responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad de UNOCIDA, de los cooperantes, es responsabilidad del Estado, pero ¿quién es el Estado, no? Y ahí es donde creo que igualmente, Macu, tú has reiterado la necesidad de que las soluciones tienen que estar lideradas en cierta manera por la comunidad. Es decir, que la perspectiva de las comunidades tiene que estar insertas en cualquiera de las soluciones que se planteen. Es decir, que las soluciones tienen que definirse con la comunidad y no para la comunidad. Entonces, creo que desde mi perspectiva, Maco, lo que tú tocaste ahí es cómo ir más allá y que las comunidades y las poblaciones a las que
las políticas públicas están ahí para servir, formen parte de la formulación de esas políticas públicas. Es decir, yéndonos a la estrategia global del SIDA, sabemos que la estrategia mundial del SIDA actual es un conglomerado de perspectivas, de discusiones, de recomendaciones que se alcanzaron con una participación muy importante de la comunidad. Entonces, ¿cómo traducir eso y trasladar eso al proceso de desarrollo y emisión de las políticas públicas que realmente sirvan al propósito de sobrepasar los desafíos de las comunidades para las cuales están hechas, ¿no? Quería comenzar con eso porque es importante el punto que quiero dejar aquí como alrededor de lo que se esperaría de la nueva estrategia desde mi punto de vista en términos de todo lo que significa las barreras socioestructurales, todo lo que venimos hablando de estigma y discriminación, las diferentes interseccionalidades, cómo abordar los problemas específicos de una población afrodescendiente, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones claves en su diversidad. Y es la necesidad de poder reforzar la estrategia actual con un abordaje más regionalizado. Es decir, no todas las regiones del mundo tienen la misma característica. Hay diferentes características de país, hay diferentes características geopolíticas. Epidemiológicamente, la respuesta no puede ser igual porque hay diferentes características epidemiológicas de la epidemia en África, en Asia del Sureste, en América Latina. Entonces, la nueva estrategia, desde mi perspectiva, debe mirar un poco más allá a ese abordaje centrado en las personas, pero de una forma reconociendo las características geopolíticas, socioeconómicas, epidemiológicas, socioculturales de cada una de las regiones y de cada uno de los países, porque mismo en un país existen diferencias a nivel subregional entre diferentes poblaciones. Y el mismo abordaje que se tiene para alcanzar las poblaciones, por ejemplo, de mujeres trans, quizás no sea exactamente igual al que necesitamos para alcanzar una población de hombres que tienen sexo con hombres, que viven en un medio urbano o viven en un medio rural, o que se necesita para alcanzar a las poblaciones indígenas. Entonces, esa regionalización, esa especificidad, creo que puede reforzar la estrategia actual sobre el VIH, que ya es una estrategia muy fuerte en términos de reconocimiento de las barreras socioestructurales y de mantener a las personas en el centro, pero quizás ir un poco más allá y que la estrategia pueda reconocer que algunas de las recomendaciones aplican más a la región y a los países de África y otras recomendaciones, no necesariamente totalmente distintas, pero adaptadas a los diferentes contextos, aplican más a el medio de la América Latina y el Caribe, por ejemplo. Pero quizás dejo mi intervención con una frase para un poco reforzar los mensajes que he oído de nuestros colegas. Cualquiera que sean las soluciones, deben ir más allá de la estrategia y deben influir en soluciones sostenibles con la comunidad, es decir, deben ser definidas con la comunidad y no para la comunidad. Las comunidades tienen que formar parte de la discusión y de los procesos. En este caso, cuando hablo de sostenible, hablo de procesos de formulación de política pública. Gracias, Guillermo. Muy interesante. Y basado en esto, Bianca, ¿qué medidas deberían adoptarse para garantizar que las estrategias de la respuesta al VIH sean culturalmente sensibles, por ejemplo, y estén adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres trans migrantes? Dentro de las medidas, incluirnos en la elaboración y el plan del diseño de la estrategia. Creo que principalmente esa es una de las primeras medidas. Hoy en día nosotros estamos junto a OPS y ONU-SIDA en una capacitación que la estamos terminando para 40 compañeras lideresas de Latinoamérica y el Caribe en forma virtual, en la cual accedimos a aprender sobre la profilaxis y preexposición.
Entonces creo que dentro de eso la medida fue que nosotras mismas solicitamos la capacitación, vimos que era dentro de la estrategia promocionar el acceso a la PrEP en todos los países de Latinoamérica y buscar quiénes nos las pueden entregar. Y creo que es eso, que estemos nosotras dentro del diseño y de la respuesta en todo momento, no que estemos aisladas como comunidad o como población y que seamos solamente las que recibimos, sino que tenemos que estar tanto en la elaboración como en el plan y en la inclusión y vigilantes también de lo que se está haciendo, porque a veces podemos estar en la elaboración, en el plan, pero si no estamos vigilando no se cumple lo que estamos haciendo. Entonces creo que eso es lo principal dentro de la estrategia de la respuesta del VIH y pensar en que tenemos que buscar la prevención combinada, que es lo más importante hoy en día para resolver y cumplir con la meta del 2030. Gracias, Bianca. Y Sara, ¿cómo podemos hacer que el VIH sea una prioridad en las agendas políticas juveniles en el contexto de un abordaje integral que incluya los derechos sexuales y reproductivos y atención integral para los jóvenes, las y les jóvenes, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ya se han ido repitiendo varias cosas en el diálogo entre todas las personas que estamos aquí. Yo soy bien pragmática, entonces pienso de que el primer paso, al menos en juventud en específico, es formación. Formaciones en estas nuevas temáticas. Y no solamente me refiero como a hablar entre las personas que pertenecemos como a la misma agenda, sino que abrir el diálogo un poquito más allá. Creo que eso nos ha permitido, al menos desde nuestra experiencia, tener mejores resultados y ampliar un poquito más los alcances que tenemos. Dos, mapear los espacios en los que podemos participar las juventudes y qué juventudes. Por ejemplo, dentro de mi organización, la Red de Jóvenes con VIH, ya estamos mapeando nuevas personas que van a ingresar el próximo, o sea, que ya son parte de la red, pero desde que ya el próximo año van a empezar a tener un rol más activo en el seguimiento de las agendas políticas, porque son más jóvenes, entonces estamos haciendo esta renovación generacional. Y también pienso, además de mapear, hacer estas como mentorías de las que hablaba anteriormente. Y bueno, también ya lo había repetido, pero tener puestos de jóvenes en los espacios de toma de decisión, tanto a nivel nacional, regional y regional, y ver también cómo involucrar a las juventudes dentro de las mesas de los países. A veces, no sé cómo serán sus países, pero Chile es un país bastante burocrático, entonces muchas veces pasa de que tener el apoyo de una agencia internacional, de la cooperación internacional como ONU-SIDA, UNFPA, etcétera, te abre espacios. Onda, no sé si alguien de una agencia de la cooperación me deriva, no sé, a alguien del Ministerio de Salud, oye, ¿sabes que conozco a Sara? Es una activista, hay que ver cómo se le puede involucrar. Hacer como, no sé cómo son sus países, pero Chile es como muy burocrático en ese sentido. Entonces, creo que hacer esta alianza, abrir estos diálogos con las diferentes instancias es clave. Reunirse, a veces son reuniones de 10 minutos, pero, pero valen la pena. Y bueno, yo creo que igual es un poco ambicioso hablar de que sea una prioridad dentro de las agendas políticas de los países. Sería genial que lo fuera, pero Pero sí, prioridad no lo sé, porque ahora no sé cómo también está en sus países, también está pasando todo este tema de la seguridad, del narcotráfico, de todas esas cosas, entonces como que las agendas políticas están yendo como más a seguridad. Entonces, pero siempre vamos a ver cómo ir entrando y eso, yo creo que esos serían más o menos los pasos a seguir que yo recomendaría. Sí, gracias Sara. Ruth, analizando el contexto actual en Bolivia y en otros países de América Latina de cara a la nueva estrategia mundial del SIDA, ¿qué medidas consideras imprescindibles para impulsar, para lograr el buen vivir de las personas indígenas? Considerando todas estas barreras que ya mencionaste anteriormente, pero ¿cómo
y qué medidas podrían ayudar a estas comunidades a superarlas y a encontrar estas respuestas. Bueno, para el vivir bien en pueblos indígenas, nosotros pediríamos mucho, ¿no? Pero lamentablemente en Bolivia estamos pasando una crisis económica ya, seguramente en los medios de comunicación han debido oír, ¿no? Pero sería bueno tocar este tema de sensibilizar a las autoridades competentes como ser la gobernación y los municipios, que a través de los municipios haya una capacitación al personal de salud o a toda la sociedad, ¿no? Del estigma y la discriminación, y aparte de eso, tocar el tema de género y violencia, ¿no? Que es bien importante, porque hemos visto de que las mujeres, el tema de mujeres no se toca, o sea, no hay mucho, es como si el tema de las mujeres quedaran atrás a la colita, ¿no? Y no sabemos las mujeres cómo sufrimos, llevar una carga social en los hijos. Y hay veces están todo el tiempo en el hogar atendiendo a los hijos y vive con VIH. Y muchas de ellas hay veces sufren porque tienen mucha necesidad, ¿no? Entonces, yo pediría que a los gobernantes o los personas competentes, las autoridades competentes, puedan tocar más este tema del estigma y la discriminación y parar esto, ¿no? Porque también hay que ver que nosotros somos personas, somos indígenas y a veces duele eso, ver a mis compañeros que discriminan día a día a las mujeres, niños abandonados, a veces el esposo fallece y ¿quién se hace cargo del hogar? Son las mujeres. ¿Queremos vivir bien? Sí, pero pasamos muchas precariedades. Solo eso. Gracias, Ruth. Gracias por compartir esto con nosotros. Macu, la cultura también define la respuesta al VIH. Desde una perspectiva de interculturalidad, ¿cuáles son los retos que tiene la nueva estrategia para incidir de manera directa sobre las necesidades de las diferentes poblaciones y sus contextos? Sí, claro, evidentemente el tema cultural es bastante trascendental para poder hablar del tema de la respuesta al VIH, y yo creo que este tema de la cultura cobra mucha importancia cuando hablamos también de los grupos étnicos, ¿no? En donde también nuestras propias construcciones e imposiciones coloniales también sobre la sexualidad han influido muchísimo, no solamente en cómo nos trata el Estado y la sociedad, sino también al nivel de cómo nosotros y nosotras mismas, como personas que pertenecemos a comunidades étnicas, interiorizamos muchos de estos imaginarios en relación al tema de la sexualidad y sobre todo cuando se trata del tema del VIH, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo muchas experiencias en las que incluyo la mía también, como personas diversas, disidentes de la sexualidad, cuando decimos en nuestras comunidades que somos parte de la comunidad LGBTI. No me gusta tanto usar esa sigla, pero bueno, para términos prácticos, pongámosla aquí sobre la mesa. Y digamos que mucha de la reacción de la gente es como, ay, le va a dar VIH, ¿no? Se va a morir de SIDA, ¿no? Y es como, es un imaginario muy fuerte que yo sé que no solamente pesa sobre las comunidades étnicas, yo sé que esto en general pasa en muchos otros lugares, pero dentro de las comunidades étnicas esta idea se ve mucho más reforzada, ¿no? Y se ve muchísimo más reforzada también solo por el hecho de que dentro de las comunidades negras se tiene la creencia de que ser una persona diversa sexualmente es algo que solamente le pasa a la gente blanca, ¿no? Como que a los negros no nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Como que los negros somos, por ser personas negras, per se heterosexuales, ¿no? Y eso también dificulta muchísimo porque impone un montón de barreras, un montón de tabúes, sobre todo a la hora de tener conversaciones de este tipo, ¿no? Y tener estas conversaciones de este tipo no solamente para llevar a las personas a la reflexión, sino de que las personas que viven con VIH también son seres humanos, sino también para incursionar en esta idea, en este sistema de creencias también, en el que somos invisibilizadas las personas que pertenecemos a comunidades étnicas y que también
somos parte de las comunidades LGBT, ¿no? Porque hablar de temas de VIH es muy importante para poder llevar a cabo procesos efectivos de prevención. Si no se habla del tema, no podemos prevenirlo, ¿no? Así existan todos los condones del mundo, así el sistema de salud funciona a la perfección, así el personal médico está completamente sensibilizado. Si este tema es un tabú y este tema no se habla, va a ser imposible llevar a cabo procesos efectivos de prevención. Y hay otra cosa que también influye muchísimo en el ámbito cultural sobre la percepción que tiene la gente sobre el VIH, y es el tema del conflicto armado, ¿no? Yo, qué pena que yo siempre siento que he hablado muchísimo del tema del conflicto armado en mi país, pero pues es algo trascendental, es algo transversal en la historia de este país. Yo soy víctima también del conflicto armado, ¿no? Entonces hace parte también de nuestra realidad. Y hace poco la JEP es la Justicia Especial para la Paz, es una especie de corte que se creó en el marco de la normativa sobre la paz en 2016 para trabajar ahí todos los delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado, ¿no? Ha sacado una serie de informes, y en uno de esos informes que tiene que ver con el enfoque de género, digamos que se dejó de lado las experiencias de las personas que hacían parte de las comunidades LGBT. Y tengo la fortuna también de haber contado con un equipo con el que nos acercamos con muchas investigaciones y con muchísimos casos, para que ahora la JEP abra un macro caso para hablar sobre cómo el conflicto armado impactó a las personas LGBT, ¿no? Y allí el tema del VIH es crucial, porque para muchos de los grupos armados ilegales, y no solamente la guerrilla o los paramilitares, sino incluso la misma fuerza pública, porque tenemos que tener en cuenta que fueron estos tres actores los que hicieron parte del conflicto armado: paramilitares, guerrilla y la fuerza pública, construían un discurso acerca de las poblaciones LGBT, y especialmente las que vivían con VIH, sobre personas pecadoras, personas que dañaban los valores y la moral del pueblo. Es más, yo recuerdo cuando yo tenía 9 años y yo vivía en una casa de palafito, que son casas de madera tradicionales en las comunidades afrodescendientes, cuando una vez nos llegó un panfleto que era una de las modalidades de persecución y de control de los grupos armados en el marco del conflicto armado, y que este panfleto decía: si usted no quiere que lo maten, tiene que irse de aquí, porque vamos a estar haciendo limpieza social. Es decir, que iban a matar a las personas, ¿no? ¿Y quiénes hacían parte de esa limpieza social? Los drogadictos, las mujeres trans, las maricas y los idosos. Utilizo las palabras que se usaban en esos panfletos, ¿no? Entonces, muchas que ahí vemos también hay un enfoque bien fuerte con el tema de las comunidades trans, de las mujeres trans específicamente, porque estos grupos armados ilegales también tenían una forma específica de asesinar a estas personas con las que ellos creían que vivían con VIH. Entre esas, sobre todo, las mujeres trans. Entonces sucedió un fenómeno muy horrible que se llamaba los empalamientos, que los empalamientos era cuando agarraban un palo de madera y lo atravesaban por el ano de las mujeres trans y de los hombres gays, hasta que ese palo atravesara la boca de la persona, o sea, desde el ano hasta su boca, y dejaban sus cuerpos abandonados en zonas rurales o en los montes a las afueras de los pueblos y de las ciudades, ¿no? Entonces esa era también una forma, como un mensaje a través del cuerpo, a través de un uso específico de violencia sobre los cuerpos, particularmente de las mujeres trans, negras, ¿no? De decirles bueno, como tú eres la que está propagando el SIDA, como tú eres la enferma, como tú eres la pecadora, este va a ser tu castigo, ¿no? Y como se supone que te gusta que te penetren, entonces tu castigo va a ser este, ¿no? Y uno pensaría que esos hechos de violencia no tienen ningún impacto sobre la cultura de esas comunidades, y sí lo tienen, porque ese tipo de cosas solamente sucedieron porque hubo una complicidad por parte de las mismas comunidades para que ese tipo de cosas se siguieran perpetuando. Y esa complicidad estaba manifestada en los imaginarios culturales que tenían las personas de estas comunidades, ¿no? Como, ay, pues que como las mujeres trans son así, ¿no? Como a ellas les gusta eso, ¿cómo no se van a enfermar? Y también a través de eso, pues, ¿cómo no van a merecer morir de esa forma? Entonces, el tema de la cultura y de una cultura LGBT fóbica, una cultura transfóbica, racista, que encontró complicidad con las estructuras del conflicto armado, ha seguido perpetuando un sistema de creencias culturales que nos aleja a las personas negras, a las personas afrodescendientes, a las maricas, a las travestis, a llegar a la dignidad. Y como dice
Francia Márquez, que es la vicepresidenta de mi país y la primera mujer negra, de hecho, en ocupar ese cargo, ella tiene una frase muy célebre que yo sé que no solamente aplica para las comunidades negras. Ella dice, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Sí, una buena manera de cerrar con esperanza, Macu, de que sí es posible, ¿no? Llegar a la dignidad. Gracias por compartir estas historias y hechos que son tan marcantes y que nos hacen pensar en cómo tenemos que caminar y cuánto tenemos que caminar para alcanzar esta dignidad. Bueno, hemos llegado al final, casi al final de este diálogo, pero quería dejarles un desafío para una última pregunta a todos y todas. Con un minuto máximo de respuesta, ¿eh? ¿Qué puede marcar la diferencia en la nueva estrategia mundial sobre el SIDA? Guillermo, empezamos contigo. Regionalización de la estrategia, como expliqué anteriormente, y una mirada mucho más fortalecida en la sostenibilidad. Perfecto, gracias. Vamos ahora entonces a Macu. Yo creo que seguir trabajando y fortaleciendo el enfoque sensible. Yo sé que es muy importante tener datos cuantitativos, cifras, estadísticas sobre la situación, porque eso nos ayuda a saber también cómo movernos en esta problemática. Pero también creo que es muy importante visibilizar las historias que hay detrás de esos números y de esas cifras. Porque las personas que viven en condiciones indignas gracias al VIH no son una cifra, no son un dato, son personas con historia. Y es a través de estas historias que podemos realmente sensibilizarlos. Gracias, Macu. Ruth. Hola. Sería bueno quizás hacer un estudio, ¿no? De los pueblos indígenas o de las ciudades quienes están pasando todo este tema de estigma y discriminación. Y hay que ver de que son personas, quizás a través de nuestros testimonios, podríamos llegar a las autoridades a sensibilizar. Muchísimas gracias, Ruth. Sara, contigo. Eh, sí, yo creo que seguir poniendo los esfuerzos y los recursos en que las respuestas sean lideradas por nuestras propias comunidades y no solamente para contar un testimonio, etcétera, sino que lideren iniciativas, lideren proyectos comunitarios que van a tener un mejor alcance y seguir hablando, que igual es un concepto nuevo, pero creo que es súper potente y ha favorecido un montón el avance de la agenda del VIH, la interseccionalidad. Seguir hablando de interseccionalidad y seguir promoviendo la alianza. Gracias, Sara. Bianca, el micrófono es tuyo. Bueno, ¿qué marca la diferencia? Yo creo que la sostenibilidad, el que existan recursos para capacitar a las comunidades, viendo, como dijo Sara, la interseccionalidad, las especificidades y las nuevas realidades que tenemos hoy en día. Buscar cómo hacer aterrizar que todos estos esfuerzos lleguen hasta lo más bajo que dicen ellos, hasta lo más mínimo, porque no lo más bajo, hasta lo más profundo de nuestras comunidades, porque muchas veces el acceso que tenemos a algunas personas no lo tienen otras personas. Entonces, buscar que el acceso sea para todas y todos y todes universal, no solamente para un grupo específico o para una élite específica, sino que todas y todos y todas puedan tener los mismos derechos en salud que no se tuvieron antes. Dale, muchísimas gracias, Bianca. Y aprovecho para agradecerles a todos y todas, participantes de este panel, Ruth, Sara, Bianca, Macu y Guillermo acá conmigo. Gracias por tu compañía y por compartir con nosotros sus experiencias y perspectivas en estos diálogos latinoamericanos VIH 2030. Y como vimos en estos 5 episodios de los diálogos latinoamericanos VIH 2030, solo a través de la mirada incluyente, la libertad ante el estigma, la innovación y presupuestos sanos, podremos superar los desafíos que enfrentamos y lograr una América Latina y Caribe libre de la epidemia de SIDA como una amenaza a la salud pública.
Hoy hemos conversado sobre cómo incidir en la nueva estrategia de SIDA desde la diversidad de intersecciones que existen, y nuestras principales conclusiones son: las experiencias humanas no pueden reducirse a características singulares, ya que estas características interactúan con otras para producir resultados en materias de salud. Por eso la importancia de un enfoque interseccional. El uso de categorías sociales como clase, raza, género u orientación sexual en la respuesta al VIH corren el riesgo de ocultar las experiencias vividas por personas con múltiples identidades sociales que se entrecruzan y afectan a su salud y bienestar. Las vulnerabilidades de las comunidades hacen urgente que el enfoque de la nueva estrategia contemple las necesidades de cada intersección para que nadie se quede atrás. Gracias por acompañarnos en este programa. Te esperamos aquí muy pronto en nuestro canal de YouTube, UNAIDS LAC TV, y en nuestras redes sociales, UNAIDS LAC. Ha sido un placer estar contigo. Hasta pronto. Chao.